Romanos capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 14, por favor. Dice la palabra de Dios, Romanos 9, 14. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Hemos dicho anteriormente que el punto principal de Pablo, hermanos, en este segmento, pues estos versículos que estamos estudiando de Romanos, desde el versículo 14 en adelante, el punto principal es que Dios no es injusto. Y por eso leíamos el versículo 14 para comenzar, y vamos a leer hasta el final. Pero el punto principal, no vayamos pensando, hermanos. Vayamos pensando. El apóstol Pablo nos va a responder por qué Dios no es injusto. Dios no es injusto. Y nos va a responder, nos ha respondido ya, de hecho, déjenme contarle, en los versículos del 6 al 13, hermanos, nos ha dicho que Él no es injusto, porque Él, recordemos que el capítulo 9, hermanos, de Romanos, está hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? Los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos hablan del pueblo de Israel. No debemos mezclar nuestro pensamiento en relación a la iglesia. Está hablando del pueblo de Israel. Hay enseñanzas ahí, y cómo la iglesia entra y cómo el pueblo de Israel, cada quien tiene una parte ahí, pero fundamentalmente es del pueblo de Israel. Entonces, estaba el pensamiento, entonces, hermanos, de que el pueblo de Israel eran los verdaderos hijos de Dios solamente porque ellos eran descendientes carnales de Abraham. Y entonces ya en el capítulo 9, versículos del 6 al 13, Él nos ha dejado claro, hermanos, que la elección de Jacob o la elección de Israel no está hablando bajo ninguna perspectiva de la elección del cristiano para salvación. Está hablando de la elección de Jacob, está hablando de la elección de Israel. Y ha sido, hermanos, esa elección ha sido en el sentido de seleccionar una línea bajo la cual se cumpliría la promesa de Dios a Abraham cuando le dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esto, por supuesto, hermanos, no es posible que tenga un cumplimiento solamente para un pueblo, porque dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y la simiente de la cual habla el apóstol Pablo, me lo explica en Gálatas, que es una persona. ¿Quién es esa persona? Cristo es esa persona. Así que, hermanos, esa promesa de Dios a Abraham, esa promesa de un Salvador que iba a venir de la línea de Abraham, Isaac y Jacob, esa promesa, hermanos, tiene un cumplimiento en el Evangelio. Esa promesa tiene un cumplimiento en el Evangelio, en las buenas nuevas de salvación en Cristo. ¿Para quiénes? Para todo aquel que cree. Indudablemente, hermanos, es hermoso saber que la salvación es universal. Vamos a seguir leyendo, entonces, para entender un poco del contexto del cual vamos a platicar bien esta mañana. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay justicia en Dios? ¿Y qué responde el apóstol Pablo? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y el que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también
de los gentiles? Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí convención, piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Indudablemente, hermanos, cuando uno piensa en este pasaje, se da cuenta que está íntimamente relacionado con las palabras de Juan el Bautista. Juan el Bautista exclamó, y lo encontramos ese registro en Mateo capítulo 3, versículo 9, y Juan capítulo 8, versículos 33 al 40, cuando dice: no penséis dentro de vosotros mismos, dice nuestro Señor, Juan el Bautista, dice: no penséis dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Esto, podríamos decir, se cumple, hermanos, mediante la adopción de los creyentes, de la cual el apóstol nos ha hablado de manera, digamos, amplia en el capítulo anterior, en el capítulo 8. Miren, un primer elemento, hermanos, por el cual Dios no es injusto, porque es esta la pregunta bajo la cual estamos pensando el domingo pasado, y hoy vamos a concluir con esos dos temas. Un primer elemento por el cual Dios no es injusto, hermanos, es porque Dios es misericordioso con todos. Dios es misericordioso con todos. En este pasaje, hermanos, se percibe esa idea judía de salvación por mérito propio. Se percibe esa idea de salvación por nuestros propios méritos, podríamos decirlo así. O Israel pensaba eso, no, que eran salvos por sus méritos. Así que el apóstol va a negar tal cosa de manera enfática y lo niega. Cuando dice en el versículo 16, que ya estudiamos, solo estoy haciendo un breve resumen para poder caer al tema de esta mañana, hermanos. El apóstol Pablo enfatiza y dice en el versículo 16, 9:16, así que no depende del que ¿qué? Romanos 9:16. ¿Están conmigo, hermanos? No depende del que quiere. Y estos son los méritos propios, ¿verdad? Él está diciendo, no es por mérito propio. No depende del que quiere, ni del que corre, sino del que ¿qué? Tiene misericordia. Y Dios la tiene, hermanos, tal como lo explica a lo largo de toda la Biblia. Dios tiene misericordia, Él lo explica a lo largo de toda la Biblia. La tiene con aquellos que han creído en su Hijo Jesucristo. De hecho, hermanos, Pablo ha hecho referencia en este pasaje al pueblo de Israel que pecó en el desierto. Recuérdense que decíamos que este pasaje del versículo 16, hermanos, está haciendo referencia a Éxodo capítulo 32 y capítulo 33. Se recuerda aquella época, aquel momento en donde Israel adoró a una becerro de oro, ¿verdad? Adoró a un becerro de oro y Dios le dijo a Moisés: mira, voy a acabar con este pueblo. Y entonces Moisés le habla, Dios le ora, Dios le dice: mira, no, si es el pueblo que tú sacaste de Egipto, ¿cómo vas a? Y entonces dice que Jehová perdonó a Israel, perdonó a este pueblo, ¿verdad? Y perdona a este pueblo idólatra. Y le dice: te voy a tener misericordia del que yo voy a tener misericordia. Está haciendo referencia entonces el apóstol Pablo a esa situación de Éxodo capítulo 33, versículo 19. Como quien dice, hermanos,
No es que merezcan esa misericordia. No es que sea en sus méritos, no es que sea debido al buen comportamiento del pueblo de Israel. Y el apóstol lo hace referencia, digamos, acá también. No es que sea debido a un buen comportamiento. Si han pecado con este acto de idolatría que han tenido con ese becerro, sino que más bien, Jehová dice: yo soy misericordioso. La misericordia está en mí. Yo tengo misericordia. Yo soy un Dios misericordioso. Tendré misericordia de que yo tenga misericordia. Está diciendo entonces que en su ser, en su naturaleza, Él es misericordioso. Ahora, ese es un primer elemento que vimos el domingo pasado. Un segundo elemento, hermanos, que también vimos el domingo pasado, es planteado por el apóstol Pablo para eliminar esa perspectiva de la injusticia de Dios. Lo encontramos en el caso de Faraón, en los versículos que estudiamos del versículo 14 al 18. Encontramos el caso de Faraón. Recordemos, hermanos, que desde la perspectiva judía podía parecer que Dios, podía parecer injusto que Dios endureciera el corazón de una persona y que encima de todo, después de haber endurecido, lo castigara, ¿no? Y para nosotros podría ser injusto eso, como dice, Él lo endurece y después lo castiga y nos echa la culpa, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, bajo una perspectiva judía, también eso era un hecho injusto. Y entonces, por eso el apóstol Pablo pone el ejemplo de Faraón. Pone el ejemplo de lo que sucedió con Faraón. Y vemos ahí, hermanos, que el hecho de que Dios haya endurecido el corazón de Faraón significa, ¿qué significa? Significa que Dios le dio la oportunidad a Faraón. Y le dio la oportunidad de mostrar un corazón rebelde, un corazón endurecido, obstinado, una y otra vez. Plaga número 1, endureció su corazón. Plaga número 2, endureció su corazón. Plaga, y dice, Faraón endureció su corazón. Y luego finalmente en una de las plagas dice, y Jehová endureció su corazón. Entonces, no hay injusticia en eso, sino más bien, hermanos, hay misericordia parte de Dios también para con él, porque le dio la oportunidad, hermanos, le dio la oportunidad una y otra vez, previo, ¿verdad?, durante y posterior a las 10 plagas. Y finalmente Dios ejecutó un juicio en el Mar Rojo. ¿Usted se recuerda qué sucedió en el Mar Rojo? Se abrió, pasó el pueblo de Israel, y cuando los egipcios intentaron seguir, se ahogaron. Hubo un juicio entonces, hermanos, para Faraón y los egipcios. Por supuesto que habían hecho ellos también, hermanos, mucho mal al pueblo de Israel. Ustedes se recuerdan, mataron a los niños, decíamos, ¿verdad? Se recuerdan cuando mataron a los pequeñitos. No todo el que naciera chiquitillo o varón debía morir. No había habido asesinato, había habido esclavitud, abusos, etcétera, hermanos. Que en realidad Dios, si no hubiera sido misericordioso, hubiera ejecutado una sentencia absoluta, inmediata en contra de Egipto. Sin embargo, tuvo misericordia y le dio la oportunidad una y otra vez. Y ellos endurecieron, y Faraón endureció su corazón. Entonces, fue una oportunidad de Dios. Y sin embargo, hermanos, ellos endurecieron su corazón. Y en ese sentido, dice, Jehová endureció el corazón de Faraón. Esto nos lleva a ver que en la Biblia, hermanos, en la Biblia, el endurecimiento, y ojo, el endurecimiento, hermanos, es siempre el resultado de rechazar la luz de Dios. Es siempre el resultado de rechazar la luz que Dios ofrece al mundo, que Dios ofrece al ser humano. Faraón endureció su corazón y finalmente Dios lo hizo también. Dios lo hizo con él. Dios ejecutó su misericordia con Faraón, pero también ejecutó su justicia. Y aquí encontramos nuevamente, hermanos, esas dos facetas de Dios: la misericordia de Dios, pero también la justicia de Dios sobre Faraón. Y entonces el versículo 18 del pasaje que estamos estudiando insiste en esa frase, versículo 18, y dice: de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Pero ya vimos bajo las condiciones bajo las cuales Dios tiene misericordia
y las condiciones bajo las cuales Dios endurece también al individuo. Un individuo, hermanos, que se obstina en contra de Dios. Si Dios tuviera misericordia, hermanos, del hombre, o lo endureciera arbitrariamente, aparte de la voluntad del mismo hombre, aparte de los hechos del mismo hombre, entonces Dios nos parecería injusto, pero hemos visto entonces que no es así. Dios ofrece la salvación, hermanos, eterna a todo el mundo. Pero, hermanos, aunque Dios también determina, y ahí es donde entra la voluntad de Dios, Dios también determina los términos de la salvación. Los términos de la salvación no son competencia de ninguno de nosotros. Los términos de la salvación Dios los estableció. ¿Y cuáles son esos términos que Dios estableció en su voluntad santa, hermanos? Que la salvación fuera para todo el mundo a través de ¿qué? A través de Cristo, a través del Evangelio. Esos son los términos de Dios. Nadie puede decir, yo voy a vivir la vida como quiera, ¿verdad? Y voy a ser salvo, ¿no? Dios en su voluntad estableció, hermanos, los términos. Él determinó los términos de la salvación. Es decir, hermanos, nunca esos términos han sido, ni fueron, ni serán fuera del Evangelio de Cristo. Así que Dios inculpa al hombre solamente cuando no obedece los términos de Dios. No obedece los términos de salvación. Cuando rechaza su benignidad a través del Evangelio de Cristo. Nadie tiene por qué resistir y rechazar la voluntad de Dios. Pero si lo hace, entonces Dios le inculpa. Dios le inculpa. Y el apóstol Pablo se lo enseñó, hermanos, a los mismos romanos anteriormente, en Romanos capítulo 2, versículos 5 y 6, se los leo, dice, pero por tu dureza es, y por tu corazón arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora, un tercer elemento, ya hemos visto dos, un tercer elemento, hermanos, planteado por el apóstol en lo relativo a la pregunta, ¿es injusto Dios? Lo encontramos en la figura de un alfarero. Lo encontramos en la figura del alfarero. Y déjenme contarle, esta figura que el apóstol Pablo utiliza, o este ejemplo, este caso que el apóstol Pablo utiliza allí, no es de la cosecha del apóstol Pablo. Es decir, no es de la inspiración del apóstol Pablo, digámoslo de cierta manera, sino más bien es traída, así como el caso de Faraón y el pueblo de Israel, es traída del profeta Jeremías y del profeta Isaías, en el capítulo 18 y capítulo 29. Y hay todo un contexto y todo un tema allí que podríamos explicar, pero no lo vamos a hacer, pero se lo dejo ahí para que usted pues, pueda leerlo si gusta o estudiarlo también más adelante. Pero dice, veamos versículo 20 al 24, por favor. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Mire pues, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Es casi como cuando le dice uno a sus hijos, bueno, ¿con quién estás hablando? Pues? Estás hablando con tu mero tácano. Y entonces dice aquí, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro el que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, ¿a quiénes, hermanos? A nosotros, no solo de los judíos,
sino también, ¿de qué, hermano? De los gentiles. Hermanos, podríamos decir que pelear con Dios es la cima de la irreverencia de parte del ser humano, ¿no es cierto? Qué feo se ve cuando un niño le está alegando a su papá, ¿verdad? ¿Cuánto lo han visto? Se ve feo, ¿verdad? Es que tú me dijiste. Algunos papás no actúan como Dios. Echan la cabeza y no se bajan. Pelear con Dios, hermanos, es la cima de la irreverencia parte del ser humano. En realidad, el ser humano, hermanos, es quien determina su carácter. Mire, ya sea conformándose a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y entonces el ser humano viene a ser objeto de su misericordia, o rechazando la voluntad de Dios y viniendo a ser objeto de su ira. Podemos recordar, y solo se lo pongo como un pensamiento nada más, como un caso para que usted visualice un poquito este tema del hombre reclamándole a Dios, ¿no? Tiene en mi mente el caso de Job. Usted se recuerda, ¿verdad? Job tenía ciertos pensamientos, ¿verdad?, en su mente. Y allá en el capítulo 27 de Job, versículos 2 y 4, de 2 al 4, dice: vive Dios, dice, que ha quitado mi derecho. Mire, le está medio haciendo un cuestionamiento, ¿verdad? Está haciendo una afirmación, pero es más como un cuestionamiento de parte de Job, porque dice: vive Dios, que ha quitado mi derecho. Y el Omnipotente me amargó el alma mía, dice Job. Le estaba medio culpando a Dios, ¿no? Me amargó, casi como cuando nosotros estamos pasando por crisis en la vida, ¿verdad? Y a veces con mucho respeto e irrespeto a la vez le decimos: Señor, ¿por qué permites que esto me pase a mí? ¿Por qué permites que yo, que soy tu hijo, que voy a la iglesia, leo la Biblia, oro, diezmo, me pase eso a mí? Y sigue diciendo Job que todo el tiempo que mi alma esté en mí y hay hálito de Dios en mis narices. Y luego dice: mis labios no hablarán iniquidad. O sea, aunque él tenía pensamientos en cuanto a que Dios había permitido algo que él consideraba injusto, él dice: de todas maneras, aunque yo esté pensando eso, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Ahora, si bien Job nunca habló contra Jehová, hermanos, tuvo ciertos cuestionamientos o dudas. Y no es malo que tengamos a veces dudas. Pero en esas dudas encontramos la respuesta de Dios en el capítulo 38, 39 y 40. Encontramos una respuesta de Dios en esos capítulos, pero yo solo les leo los primeros 3 versículos 2, 3 y 4 del capítulo 38. Dios le responde a Job y le dice en el capítulo 38: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Mire, pues partamos de ahí, ¿verdad? Ya Dios le está diciendo a Job, y le está diciendo: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y entonces le dice: ahora sigue como varón tu lomo. Como que dice el papá que le dice a su hijo: bueno, amarrate el cincho, pues, vení para acá, vamos a ver, ¿verdad? Y le dice: yo te preguntaré y tú me contestarás. Ya que eres tan gallo, ¿verdad? Y finalmente, hermanos, y ahí empiezan todas las palabras, ¿verdad?, de Jehová. Preguntas que son más bien afirmaciones. Pero finalmente Job responde, ya en el capítulo 41 vuelve a responder Job. Y le dice Job, en el capítulo 42, versículos 2 al 6, le dice: yo conozco, le responde Job a Jehová, ¿verdad? Yo conozco que todo lo puedes. Ya después de haber escuchado hablar a Dios y escuchar la argumentación y darse cuenta que él no sabía todo lo que él creía saber y no entendía todo lo que él creía entender, y que los argumentos que él había planteado no necesariamente eran
argumentos válidos ante Dios, le dice: Señor, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Como que dice: aunque yo no fallé, pero de todas maneras tú sí sabías mis pensamientos y sí conocías mi corazón. Y le dice: no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, le dice, reconoce Job, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo, dicen. Entonces, hermanos, los hombres, miren, ese cuestionamiento, ¿no? Los hombres quieren o queremos tener el derecho de autodeterminar nuestro propio destino, ¿no? Y hemos hablado que ese es el pecado subyacente que hay en el ser humano detrás de cualquier otro pecado. Aquí arriba está el pecado visible, pero detrás está ese pecado subyacente, profundo, que en realidad es ser nosotros nuestro propio Dios, nuestro propio soberano, que autodetermina su destino, que decide por sí mismo. Entonces el hombre quiere tener ese derecho, ¿no?, de vivir como ellos piensan que se debe vivir, y aún encima de eso asegurar su eternidad, ¿no? Qué arrogancia la del ser humano, ¿verdad? Vivir como nosotros creemos y aún así decir que tenemos asegurada la eternidad, ¿no?, en nuestros propios términos. Es ese espíritu, hermano, centrado en sí mismo, es ese espíritu orgulloso, el que hace que los hombres objeten en contra de la soberanía de Dios. Es como si el individuo tuviera un concepto bajo de Dios y elevado del hombre. ¿Cómo se le llama a eso, hermanos? Humanismo. El humanismo es elevar al hombre a su máxima expresión, al nivel de un Dios, y bajar a Dios, ¿no? ¿Cómo puede entonces, hermanos, una criatura sujeta a la destrucción, como nosotros, que conoce poco o nada del universo, y lo reconoció Job, que es moralmente descuidada y pecaminosa como somos cada uno de nosotros, y nosotros lo sabemos allá en lo profundo de nuestro ser, aunque lo escondamos y lo cubramos muy bien? Una persona que está limitada al mundo material solamente, digámoslo así. ¿Cómo puede una persona así cuestionar a su creador? Acusarlo de ser injusto, acusarlo de mostrar parcialidad. Y entonces por eso los profetas y el apóstol Pablo nos enseñan que Dios tiene ese mismo derecho sobre el hombre, ese mismo derecho que el alfarero tiene sobre el barro, ese mismo derecho tiene Dios sobre el hombre. Es importante aclarar, hermanos, que el barro ya existe, ¿no es cierto? El barro ya está ahí. El alfarero, hermanos, para poder producir estas tazas y platos, tiene que tener su barro, ya está allí. El barro ya está allí. Ya existe. Entonces no se trata, los pensamientos que el apóstol Pablo nos va a revelar acá, no se tratan de la creación, sino se tratan del gobierno que Dios tiene sobre la creación. Dios no está creando el barro aquí, está solamente tomando ese barro para su propósito. Es decir, hermano, Dios usa ese barro tal como encuentra ese barro, lo usa tal como lo encuentra, toma el barro, lo modela y lo usa para sus objetivos. ¿Sabe? Esa es una foto de mi suegro. Mire, él puede hacer ese tipo de cosas en alfarería. Y estuvimos ahí todos los nietos y miren, un ratito saca, le da forma al platito ahí, y todos experimentamos, ¿verdad? Y empezamos a jugar con el barro. Miren, hermanos, ahora imagínense Dios está tomando ese barro
para sus propósitos. Dios usa ese barro como lo encuentra, toma el barro, lo modela, lo forma, lo usa para sus objetivos. Todos los hombres, hermanos, la palabra de Dios nos enseña en Romanos 3:23, por cuanto todos ¿qué? Pecaron. Todos los hombres son pecadores, nacidos en un mundo pecaminoso. Dios conoce los corazones de todos. Dios conoce los corazones de todos. Él sabe si un corazón es un vaso para honra o si un corazón es un vaso para deshonra. Él lo sabe. Dios sabe si el corazón del hombre responde a las cosas de Dios. Y cuando Él sabe que un corazón, hermano, responde a las cosas de Dios, entonces Dios comienza ese proceso de hacerlo un vaso de honra. Dios sabe también si el corazón, hermanos, de una persona está sujeto a la dureza y al rechazo de Dios. Así que es formado un vaso de deshonra. Los vasos de ira son aquellos cuyos pecados, hermanos, los pone bajo la ira de Dios. Sus propios pecados, su propia condición, todos los pecados, su propia condición lo pone bajo la ira de Dios. Y entonces estos vasos quedan preparados para su destrucción debido a su pecado, debido a su desobediencia y a su rebelión. No quedan sometidos a la destrucción por un decreto arbitrario de Dios de decir aquel va a hacer y aquel va a hacer. No, quedan sometidos, hermanos, a la ira debido a su desobediencia y a su pecado y a su rebelión. Por eso, hermanos, vemos que por un lado Dios quiere mostrar su ira y exhibir su poder para castigar el pecado, y esto es el lado de la justicia de Dios. Pero por otra parte actúa con paciencia con esos mismos vasos de ira preparados para destrucción y misericordia. Y lo vimos en el caso de Faraón. ¿Cuánta paciencia le tuvo Dios a Faraón? Es decir, ¿cuántas plagas, no? ¿Cuántas oportunidades le dio? ¡Cuánta paciencia! Y lo dice el apóstol Pablo en el pasaje que estamos estudiando, que dice, soportó con mucha paciencia los vasos de ira. Los soportó con mucha paciencia. Y nos puso el caso de Faraón, que nos permite entenderlo mejor. Ahora, Dios tiene el derecho de hacer, hermanos, y usar los vasos de honra y de deshonra para sus propósitos. Y los propósitos de Dios siempre son buenos. Y en este punto es importante recordar, hermanos, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Se lo dice, ¿no? Allá en Timoteo, ¿no? Capítulo 2, versículos 4 al 6. Dice, leámoslo por favor. 1 Timoteo 2, 4 al 6. Dice, el cual quiere, ¿que cuánto dice más? Que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay ¿cuántos hermanos? Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Estas son las reglas de Dios, hermanos, que Él puso en su santa voluntad. Estas son las reglas de Dios que el hombre no quiere, que el ser humano no quiere. Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por los vasos de honra, dice. ¿Se dio en rescate por quiénes? Por todos, dice. Se dio en rescate por todos. Hermanos, pero los términos bajo el cual el hombre puede alcanzar la honra y la misericordia de Dios, hermanos, son los términos de Dios, no son los términos del hombre. Y esa es la lucha siempre del ser humano, ¿no? Esa lucha que de entrada ya es un fracaso porque el buscar, hermanos, a Dios en nuestras fuerzas o el querer alcanzar la salvación en nuestra capacidad y nuestros méritos no es posible, porque Él ya dijo acá que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, no hay otro medio más, hay uno solo y es Jesucristo. Entonces, hermanos, en lo absoluto pueden ser determinados esos términos por el ser humano. Él ya los determinó. Él dice que la salvación es a través de Cristo. Es a través del Evangelio de Cristo. Dios, hermanos, no tiene, ¿saben? No tenía por qué salvar a nadie
pero libremente escogió salvar, hermanos, por medio del Evangelio de Cristo y solamente por el Evangelio. No escogió salvar a nadie por elección, escogió salvarlos por el Evangelio, las buenas nuevas de Cristo, y solamente por eso. Y esto es lo que leíamos en Timoteo: un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El hombre, hermanos, es libre para escoger. El hombre es libre para escoger si quiere escoger el Evangelio, si recibe el Evangelio o rechaza el Evangelio. Y entonces es importante también notar, hermanos, que hay diferencia entre vasos preparados para destrucción. Aquí habla de vasos preparados para destrucción y vasos que Él preparó de antemano para gloria. Cuando vemos estos pasajes, aquí dice vasos preparados para destrucción y luego habla de vasos que Él preparó de antemano para gloria. Fíjense que cuando habla de los vasos de ira, hermanos, la palabra, ahí usa una palabra griega que es proetoimazo. Así es. No soy especialista en trabalenguas. Los vasos de ira, ahí cuando habla de los vasos de ira preparados, esa palabra que usa ahí, hermanos, es una palabra diferente en el griego a cuando usa la palabra de preparados para misericordia. Los vasos de misericordia preparados para obra, son dos palabras diferentes. Entonces tenemos que analizar un poquito eso, porque a veces nos confundimos. Cuando usa esa palabra preparados para destrucción, los vasos de ira son preparados, o alguien podría decir, una de las acepciones es adecuados. Son vasos adecuados para destrucción. Es decir, aptos para destrucción. Los vasos de ira son aptos para destrucción. En estos vasos, y sabe que es interesante, porque en estos vasos no se puede identificar a la gente que los preparó o los hizo aptos para destrucción. Porque ahí solo dice el pasaje, cuando usted ve, dice vasos preparados para destrucción. No dice quién los preparó. Y entonces, esto nos lleva a pensar que ellos mismos se hicieron aptos, listos. Ellos mismos se hicieron aptos o listos para destrucción. Tal como el ejemplo de Faraón que nos planteó allá, de acuerdo al contexto. Él endureció una y otra vez su corazón. Por otro lado, los vasos de honra, hermanos, dice, han sido preparados para la gloria. Pero fíjense que es interesante porque la Biblia de las Américas claramente dice que de antemano Él, preparó, y ese Él lo pone con mayúscula. Él preparó de antemano. Lo dice nuestra versión también, solo que lo pone en minúscula cuando dice Él. Pero me gustó la Biblia de las Américas porque pone Él en mayúscula para hablar de quién. De Dios, ¿verdad? Él preparó. Dice, Él preparó. Es decir, hermanos, que Dios prepara los vasos de misericordia para la gloria. Podemos concluir entonces de este punto, hermanos, que los hombres, el ser humano, son adecuados, son aptos para la ira. Se han preparado a sí mismos para recibir la ira de Dios, porque como lo menciona el apóstol Santiago, hermanos, Dios no trata de ninguna manera de dirigir a los hombres al pecado. Dios no dirige a nadie al pecado, no para después castigarlo, no. Dios no dirige a nadie al pecado, Santiago 1:13. Por el contrario, hermanos, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Por otro lado, hermanos, Dios sí prepara a todos aquellos que vienen a Él en busca de gloria. Dios sí los prepara. El mismo apóstol le dice a los romanos en el capítulo 10, en el siguiente capítulo que vamos a estudiar el siguiente domingo, en el capítulo 10, versículo 12, dice: porque no hay diferencia entre judío y griego. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para ¿con quién? Todos los que le invocan. Es rico para con todos los que le invocan. La condición entonces, ¿cuál es, hermanos? La condición establecida por Dios para la salvación. ¿Para quién? Para los que le invocan.
Esa condición, hermanos, Dios la estableció de su santa voluntad. La voluntad del ser humano, por otro lado, está en decidir si invocar o no. Si invocar o no. En atender el llamado o no atender el llamado. Dios prepara entonces a los vasos de misericordia para su gloria, sean judíos o gentiles, dice el versículo 24. Y qué maravilloso privilegio, hermanos, tenemos los creyentes. Los creyentes somos vasos de misericordia, no por serlo nosotros mismos, no por nuestras capacidades. Ni no somos vasos de misericordia solo por serlo, solo por ser vasos de misericordia, sino, hermanos, somos vasos de misericordia para gloria. Para gloria. Ahora, el apóstol va a concluir, hermanos, esta porción dando la importancia al hecho de que Dios juzgó, podríamos decir así, el rechazo de Israel. Usted se recuerda, Jesucristo vino, pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dios juzga ese rechazo de Israel como nación y elige a personas que nacieron gentiles también, ¿verdad? También gentiles, para que en Él, es decir, en Cristo, estos, dice el pasaje, no sean avergonzados. Vea conmigo el último versículo de este capítulo 9, por favor. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere, ¿qué dice? En Él, dice, el que creyere en Él, ¿qué va a pasar? No será avergonzado. Entonces estos creyentes, hermanos, no son avergonzados, son amados de Dios, dice el versículo 25, no porque sean perfectos en sí mismos, ¿verdad? Y luego dice el versículo 26, serán llamados hijos de Dios viviente, versículo 26, ya no serán enemigos de Dios, sino hijos de Dios. Y estos hijos, hermanos, estos hijos, y esto es hermoso de estos últimos versículos de este capítulo, estos hijos pueden identificarse mediante 8 afirmaciones irrefutables que encontramos en estos últimos versículos del capítulo 9 de Romanos. 8 afirmaciones irrefutables, que solo se las voy a mencionar. La primera de ellas la encontramos en Oseas capítulo 2, versículo 23, que menciona el profeta, menciona Pablo, el apóstol Pablo acá. Y dice, serán llamados pueblo de Dios los que ¿qué? Serán llamados pueblo mío, los que no eran mi pueblo. Entonces, serán llamados pueblo de Dios los que no eran pueblo. Esa es una primera afirmación, hermanos, podríamos decir, para identificar a los hijos de Dios. Pueblo mío, el que no era pueblo, número 1. Número 2, son llamados amados. Versículo 25 dice, amados. Número 2. Número 3, serán llamados hijos de Dios. También encontramos en el apóstol Pablo haciendo una referencia a Oseas capítulo 1, versículo 10. Serán llamados hijos, versículo 25, hijos de Dios. Entonces, miren, pueblo de Dios, amados de Dios, número 2. Número 3, hijos de Dios. Número 4, versículo 27, dice que entre ellos hay también judíos. Eso es lo que dice el versículo 7, ¿verdad? Cuando habla del remanente de Israel, tan solo el remanente será salvo. Entonces, hermanos, cuando está hablando acá de los creyentes, de los verdaderos hijos de Dios, de las características, no está hablando de un pueblo, está hablando de todos los que rematen el versículo 33 cuando dice, todo el que en él creyere, ¿verdad? Luego, número 5, han alcanzado la justicia que es por la fe, dice el versículo 30. Entonces, ¿por qué la justicia, hermanos? Del creyente. ¿Será que es su propia justicia? No, es aquella que ha sido alcanzada por la fe. Versículo 30. No, número 6, hermanos. La sexta afirmación es, no buscan la justicia por las obras. Versículo 32. Que sí fue lo que hacía el pueblo de Israel, ¿no? Buscando una justicia por obras de la ley. Los que verdaderos creyentes, hermanos, no buscan la justicia a través de las obras. Porque la salvación, el apóstol Pablo se lo explica a los Efesios, no es por obras. Número 7, hermanos, los creyentes tropiezan en la roca, versículo 33. La piedra de tropiezo, ¿quién es? Cristo, la roca.
es Cristo. Él es la razón, hermanos, de nuestra salvación. Él es el Salvador. Y finalmente, hermanos, la afirmación número 8 es creyentes en Cristo. Somos creyentes en Cristo. Número 33. Ahora, no es posible, hermanos, concluir este segmento sin recordar que Israel fue escogido por Dios para que de él viniera Cristo. Lo estudiamos en los primeros versículos. Israel fue escogido, hermanos, para que de él viniera Cristo. ¿Usted se recuerda las palabras de nuestro Señor Jesús a la mujer samaritana cuando le dice que la salvación es de quién? De los judíos, le dice, ¿verdad? De los judíos fueron escogidos para que de él viniera Cristo. Juan capítulo 4, versículo 22. Pero este pueblo, hermanos, fue elegido también, el pueblo de Israel fue elegido para ser testigo de Dios, para llevar el mensaje del evangelio de salvación al mundo. Israel fue escogido para eso, hermanos, para llevar el evangelio de salvación al mundo. Sin embargo, Israel fracasó en ese intento, fracasó, porque ese mensaje, hermanos, que era para el mundo, se lo guardó para sí mismo. Fue egoísta, se lo guardó para sí y excluyó a todos los demás pueblos. Hermanos, y eso se confirma cuando vemos que Israel toma la iniciativa de matar al mismo Jesucristo, ¿no? ¿Saben? Dios juzgó ese rechazo de Israel. Y hoy escogió, hermanos, eligió a personas de todas las naciones, gentiles también, para que ahora estos gentiles y judíos creyentes, hermanos, creyentes, lleven el mensaje del evangelio. Ese evangelio, hermanos, no es para guardárnoslo para nosotros. El evangelio no es para guardárnoslo para nosotros. Ah, sí, yo ya creí en el Señor, los demás que vienen como la. Ahora yo pregunto, y con esto termino, ¿estamos cumpliendo nuestra responsabilidad?